Entonces la crase. Chévere. Entonces fíjense. Déjenme ubicar un poco la guía que les mandé ayer. ¿Dónde está esa guía? Ajá. Para que trabajemos con ella, hagamos algunos ejercicios de descripciones y pasar a ya, digamos, propiamente lo que nos compete. Ay, conchale, ya va. Ok. Entonces fíjense. Como les comentaba ayer, uno puede tener ejemplos de proposiciones. Bueno, no como les comentaba, como les establecía en la guía, uno puede tener ejemplos de proposiciones como la siguiente. Consideremos el siguiente par de proposiciones. 1. El padrino de Bertrand Russell escribió un libro llamado o titulado A System of Logic. Por cierto, un libro muy ignorado contemporáneamente, lastimosamente. Y la proposición, John Stuart Mill vamos a quitarle esto, escribió un libro titulado A System of Logic. En efecto, John Stuart Mill fue el padrino de Bertrand Russell. Eso es un dato histórico muy interesante. Les recomendaría que en algún momento lean la bibliografía la biografía, disculpen, de Bertrand Russell. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre 1 y 2? Buenas noches, Sebastián. La diferencia entre 1 y 2 es que, a pesar de que las proposiciones refieren a un mismo individuo, lo hacen de manera distinta. Mientras que 2 lo hace usando el recurso de los nombres propios, 1 lo hace usando el recurso de las descripciones definidas, es decir, expresando una o varias propiedades que solo le competen a John Stuart Mill en tanto John Stuart Mill. Es decir, propiedades que no le competirían a ningún individuo distinto de John Stuart Mill. La proposición, ya que esto no sé por qué se me cae la fuente. La proposición 2 se refiere a un individuo usando el recurso de los nombres propios. En cambio, la proposición 1 se refiere al mismo individuo, pero usando el recurso de las descripciones definidas. ¿Y qué son las descripciones definidas? Como bien lo dice en la guía que les envié, así como en Copy, Garrido y de Año, las descripciones definidas son frases dentro de la lógica que usan el artículo, el, la, las, los, es decir, los artículos determinados, para singularizar a través de una propiedad o un conjunto de propiedades a un único individuo. ¿Cómo podemos simbolizar a 2? Disculpen, a 1. Lo podemos simbolizar expresando que la propiedad o relación de ser padrino de Bertrand Russell la cumple un único individuo. Qué raro. Ah, ya.
sé qué está pasando. Aquí está. Qué raro es. La cumple un único individuo. Como una falla en la Matrix, ¿no? Ahora sí. ¿Qué quiere decir que la cumple un único individuo? Que a la hora de simbolizar esa proposición debemos dar cuenta de dos atributos que tienen las descripciones definidas. A la hora de simbolizar cualquier descripción definida, lo debemos hacer mediante dos atributos que le son propios. La existencia, es decir, tenemos que garantizar que existe un individuo que tiene la propiedad, y la unicidad. Tenemos que garantizar que ese individuo es único. Ahora, ¿cómo garantizamos la existencia? Bueno, la existencia la garantizamos mediante el uso de el cuantificador existencial. O mejor dicho, no la garantizamos, la simbolizamos mediante el uso del cuantificador existencial. Mientras que la unicidad lo trabajamos o la trabajamos con el cuantificador numérico a lo sumo. Entonces ya ven por qué tenía sentido empezar por los cuantificadores. Puse el acento mal, disculpen, por el cuantificador numérico. ¿Estamos claros hasta acá? Esto no está haciendo otra cosa que, digamos, recapturar la guía que les había enviado ayer. Ajá, Vanessa. Profe, voy a activar el micrófono para hacer la pregunta más rápido. Ok, yo justamente, ¿me escucha? Sí, sí, perfecto. Ok, ajá, la pregunta es la siguiente, ¿no? Nosotros no podríamos usar los cuantificadores numéricos como las estructuras que vimos en la clase pasada, donde poníamos, por ejemplo, para todo X, para todo Y, y en este caso escribir P de X, P de XB, P de YB y P de YB y X distinto de Y. O sea, no, perdón, y X igual a Y, es decir, establecer que existe, o sea, hay cuando más un padrino de Bertrand Russell en este caso, como lo hicimos en la clase pasada. Bueno, estoy haciendo la pregunta porque está ahí diciendo que tenemos que usar el existencial para garantizar la existencia, pero si hacemos la estructura no lo estamos haciendo entonces. No, la estructura, claro, con los dos. Lo que pasa es que garantizamos que existe uno, bueno, no, simbolizamos que existe uno, pero que no puede ser más que uno. Correcto. Entonces por eso se usa el cuantificador numérico de a lo sumo, para identificar a cualquier otro con ese que ya hemos dicho que es el padrino de Bertrand Russell. Claro, pero mi duda es por qué no usamos los dos generalizadores, o sea, para todo X, para todo Y. No, porque aquí no estamos diciendo que todos los X son padrinos de Bertrand Russell, sino que existe uno que es padrino de Bertrand Russell, y ese que existe es único. O sea, aquí estamos haciendo una unión entre el al menos y a lo sumo. Es decir, estamos diciendo que exactamente hay un padrino de Bertrand Russell. Sí, sí. Ya, listo, sí. No es que es a lo sumo y al menos, sino que es uno. Perfecto, sí, ya, profe. Listo. Que es exactamente uno. Es decir, que no puede haber más. Entonces, ¿cómo quedaría la simbolización? ¿Cómo quedaría la simbolización de uno?
Es decir, el padrino de Bertrand Russell escribió un libro titulado A System of Logic. Bueno, si hacemos la leyenda, tendríamos, bueno, Bertrand Russell como un individuo. Tendríamos el nombre del título, A System of Logic. Y tendríamos la propiedad de ser, la relación, disculpen, de ser padrino de X es padrino de Y. Entonces, ¿cómo nos quedaría X? Bueno, y también disculpen la relación de escribir, ¿no? X escribió Y. Entonces, ¿cómo nos quedaría esa, digamos, gracias a esa leyenda, la simbolización? Bueno, primero garantizamos o mejor dicho, formalizamos. No quiero decir garantizamos porque precisamente el estudio de las descripciones definidas le permitió a Russell mostrar, digamos, la asignificación de proposiciones como el círculo cuadrado o el actual rey de Francia es calvo cuando Francia no tiene rey. Entonces, lo primero es simbolizar la existencia. Existe un X tal que ese X es padrino de Bertrand Russell y para todo Y, bueno, ya no quiero poner un macro conjuntor, para todo Y si Y es padrino de Bertrand Russell, entonces X y Y son iguales, es decir, serían nombres para el mismo individuo. Vamos a poner el símbolo de identidad desde acá. Y además de ello, que esta propiedad se pudo haber puesto antes, pero entonces en el cuantificador a lo sumo tendría que haberla metido también. Y además de ello, X escribió A System of Logic. Entonces esta sería la simbolización que garantiza la existencia y la unicidad de la descripción definida. ¿Dónde garantizo la existencia? Acá. Vamos a poner solo acá. Ya todo esto no quiero que aparezca subrayado. Es raro. Bueno, aquí entienden que no sé por qué me lo arroja a color. Déjenme ver si puedo. Ok, acá. ¿Y dónde garantizo la unicidad? Acá. Acá y obviamente acá, ¿no? Entonces, todas las descripciones definidas, las que podamos pensar, tienen que ser simbolizadas por este recurso. Déjenme ubicar un momentico el texto de... No lo tengo a la mano, no puede ser. No, aquí está. Déjenme ubicar un momentito el texto del profesor de año y ver algún ejercicio que podamos hacer. Fíjense esta otra proposición. Consideremos la siguiente proposición. El autor de The Golden Bowl era hermano de William James. Entonces, si queremos simbolizarla, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya que quiero ver un momento cómo está la... ok, sí, entonces hacemos la leyenda. ¿Qué nos indica que esto es una descripción definida? El él. Pero el él a veces se puede confundir
con el uso de un cuantificador universal, porque también tiene esa, digamos, universalidad, ¿verdad? Pero en este caso es el usado para referirse a un individuo que tiene una determinada propiedad. Entonces aquí tenemos X es autor de Y, X es hermano de Y, podemos poner T de Golden Bowl y podemos poner, vamos a poner J, William James. Entonces, ¿cómo quedaría la simbolización? Quedaría como existe un X tal que ese X es autor de Golden Bowl y para todo Y si Y es autor de Golden Bowl, entonces Y es igual a X y además vamos a ponerle aquí su respectivo corchete. Ese X es hermano de William James. Si yo hubiese decidido escribir esta propiedad acá, también tendría que meterla acá, ¿sí? Aquí simplemente ya al casar a la J con identidad de Y, no puede haber otra que la que le incumpla. Que la cumpla, disculpen, que sea distinta a Y. Entonces, hasta aquí estamos bien. Una pregunta, profe. Ajá. Ajá, yo podría haber simbolizado, digámoslo, al revés, entre comillas, es decir, existe X, HXT. También. Exacto. También lo pudo haber hecho sin problema. Oh, ok, chévere. O sea, no hay ningún problema. Lo que ya ahí está casando a ese X que es único. O sea, lo está garantizando. Vamos a ver otro aquí, a ver cuál otro de estos nos puede servir para simbolizarlo, aunque tienen casi todas las mismas formas. A ver, sí, tienen casi todas las mismas formas. Yo preferiría entonces pasar a los ejercicios ya de deducción, en donde van a aparecer descripciones y vamos a tener que simbolizar. Si ustedes revisaron el libro de Garrido o han revisado el de años, se darán cuenta que ellos usan una iota al revés, es decir, una letra griega, iota. Ya vamos a poner una letra griega aquí. Ellos usan una iota al revés. Vamos a ver si aquí nos sale esa iota. No. Y si yo me voy a los cuantificadores aquí un momento. Es decir, ellos asumen un tercer cuantificador llamado descriptor, que se simboliza con una iota al revés. No lo encuentro. Bueno, no importa. Vamos, simplemente usemos la iota un momento, que es la que ellos colocan. Sí, ellos escribirían, en vez de escribir que el autor
de Golden Bolt era hermano de William James a través de la existencia y la unicidad, ellos hubiesen hecho esto. ¿Qué hubiesen hecho? Bueno, ellos hubiesen hecho te los voy a mostrar para que vean, pero esto no significa que nosotros vamos a usar el descriptor. Nosotros estamos explicitando el descriptor de esta manera. Ellos hubiesen hecho esto. X, es decir, ellos hubiesen usado la relación X es hermano de Y, como nosotros. Y obviamente toda esta simbolización. Borrar esta. Entonces ellos hubiesen puesto X hermano de Y. Entonces, ¿quién es hermano de quién? Bueno, X es hermano de William James. Pero ¿quién es ese hermano de William James? Bueno, el hermano de William James, entonces, es el único X, se escribe así, pero la iota tiene que estar al revés, lo que pasa es que no la encuentro. Mentira, también se suele escribir así. Ya recordé, el descriptor se suele escribir también así, con un signo de exclamación entre el existencial y la variable. Entonces esta relación es entre el único X tal que escribió de Golden, quedaría así. Aquí estoy colocando una coma para que se vea un poco la diferencia, ¿no? Pero esto es una abreviación de esto de acá. Yo prefiero que lo escribamos así, en términos de que así podemos ver de manera explícita dónde está la existencia y cómo funciona la unicidad de las descripciones definidas. Pero en muchos manuales ustedes se van a encontrar con este tipo de simbolización. Este método procede de Bertrand Russell, de la forma en que trabajaba las descripciones directamente Bertrand Russell. Entonces, dicho lo anterior y con la ayuda de la guía, entonces podemos pasar ya a resolver algunos cuantos ejercicios del libro de copy. Esto es de la página 176 a 177. Entonces, prueba formal de validez usando las reglas del cálculo de la lógica de identidad, que obviamente contiene a la lógica de predicados poliádicos, de los siguientes argumentos. Página 176, 177 de lógica simbólica. Déjenme ya ir abriendo aquí el libro. De Irving Cox. Entonces vamos a hacer el primero de los ejercicios. Ese es ejercicio número 1. Dice así. Vamos a copiarlo, obviamente, y le hacemos su simbolización. Dice: el arquitecto que diseñó el Tappan Hall solamente diseña edificios de oficinas. Por lo tanto, a ver, el Tappan Hall es un edificio de oficina. Entonces vamos, lo primero siempre necesariamente es hacer la leyenda.
Entonces la leyenda pasa por A de X, X es arquitecto. La leyenda pasa por D de XY, X diseñó a Y, O de X, X es un edificio de oficina y podemos llamar T minúscula al tap and hold. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces fíjense, aquí esta es la premisa. Y esta es la conclusión. La conclusión está sencillita. La simbolización de la conclusión es sencilla. El tap and hold es un edificio de oficina, es decir, ODT. Ahora, ¿qué pasa con la simbolización de la premisa? O sea, lo primero que tenemos que poder ver es que la premisa es una descripción. Eso es lo primero. Uno. O vamos a llamarlo así. Uno. La premisa es una descripción definida de la forma el tal y cual. Ajá. ¿A quién queremos señalar? ¿Quién queremos señalar que existe? O sea, en esta premisa, ¿a quién queremos señalar que existe? Fíjense, queremos señalar que existe el arquitecto que diseñó el tap and hold. Entonces vamos a colocarlo aquí como una hoja de ruta de lo que queremos hacer. Queremos señalar que existe el arquitecto que diseñó el tap and hold. Pero queremos garantizar además que el arquitecto que diseñó el tap and hold es único. Queremos garantizar además que el arquitecto que diseñó el tap and hold es único. Y además cumple una condición, que solamente diseña edificios de oficina. Pero además, disculpen que use otra vez el además, solamente diseña edificios de oficina. Recuerden solamente la condición necesaria, exacto. Esto es que para todo edificio de oficina si fue diseñado, disculpen, esto es que para cualquier cosa que diseñe el arquitecto que diseñó el tap and hold, entonces esa cosa diseñada es un
edificio de oficina. 1, 2, 3 y 4, sobre todo 2, 3 y 4, tenemos que acomodarlo en una simbolización que tenga forma de descripción. La simbolización de la premisa sería la siguiente. Entonces fíjense, vamos con calma. Primero, existe un X, ¿verdad? Aquí estamos cumpliendo con 2. Lástima que creo que no lo voy a poder poner a color, ¿no? Pero bueno, aquí vamos con 2. En el video quedará registrado esto. Existe un X que es arquitecto y ese X diseñó, ¿verdad? Por la leyenda, X diseñó a Y, desde XY al Tappan Hall. Entonces ahí estamos cumpliendo con 2. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero además, si queremos cumplir con 3, tenemos que garantizar que este X, que es arquitecto que diseñó el Tappan Hall, es único. Entonces, y para todo Y, entonces vamos a abrir aquí un corchetico. Si Y es arquitecto y además Y diseñó el Tappan Hall, como la descripción nos dice que es único, entonces ese Y o X tiene que ser igual a Y. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Fíjense, aquí cumplimos con existencia, aquí cumplimos con una unicidad, es decir, el punto 2 y el punto 3. Pero ahí no se detiene la cosa, porque además tenemos que este X solo diseña o edificios de oficina, ¿no? Sí, edificios de oficina. A diferencia de lo que habíamos hecho antes, aquí tenemos que meter un cuantificador universal para cualquier cosa que él haya diseñado que sea un edificio de oficina. Es decir, y para todo Z, si X diseñó a Z, entonces ¿qué pasa con Z? Necesariamente Z es un edificio de oficina. Profe, pero ¿cómo sabe usted que esta parte va así? Bueno, seccionen acá dentro de la descripción, seccionenlas por partes, como lo hicimos aquí, 2, 3 y 4. Si ustedes se quedan solo con esta parte, solamente diseño edificios de oficina, eso se tiene necesariamente que simbolizar mediante el recurso de un universal. Si X diseña a Z, obviamente este X se quedaría, esas partes quedaría, existe un X tal que para todo Z, si X lo diseña, entonces Z es un edificio de oficina. Cuando yo reúno a eso con toda la descripción anterior, me queda toda esta expresión formal. Existe un X que es arquitecto y diseñó el Tappan Hall. Ese X que es arquitecto que diseñó el Tappan Hall es único. Eso se establece así. Y además, para toda cosa que él haya diseñado, esa cosa es un edificio de oficina. Para que quede mejor, la encerramos entre llaves. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se ve con claridad? Ok. Entonces, ¿cómo quedaría el argumento? Quedaría y a pesar de que aún no hemos construido la prueba, voy a poner aquí el deductor. Y quedaría O de Z.
No, o de T, disculpa. Vamos a ponerla un poquito más pequeño para que entre. Y ahora hacemos la prueba formal de validez. Vamos a usar esta misma, como tenemos una sola premisa, la colocamos así. Ahora empiezan aquí las inquietudes. Bueno, ¿qué hacer para obtener ODT a partir de toda esa fórmula que aparece en 1? Bueno, si se dan cuenta, ODT, ODZ aparece acá. Quizás yo pueda eliminar el existencial en 1 suponiendo la sustitución de X por A. Entonces vamos a proceder de esa manera. Esto es A de A y, es decir, A es un arquitecto y A diseñó el tap and hold, y para todo Y que haya diseñado, que sea arquitecto y haya diseñado el tap and hold, entonces ese Y necesariamente tendrá que ser igual a A. Y además, toda cosa que haya diseñado A, es decir, para todo Z, si A diseñó Z, entonces Z es un edificio de oficina. Y eso lo justificamos como hipótesis de eliminación del particularizador de la línea 1, sustituyendo X por A. Vamos incluso a bajarle la fuente para que nos quede... Ahí debería poder verse bien. Y aquí obviamente nuestra escuadrita, que luego veremos dónde cierra. Pero fíjense una cosa, como estas tres son conjunciones, yo puedo separar el pedazo que necesite. En particular, yo puedo separar este pedazo de acá. Vamos a colocarla aquí. Lo que pasa es que la otra es tan larga que obviamente no nos... Pero toda una simplificación. Toda una simplificación generalizada. Pero ustedes ya saben eso. Una simplificación sobre 2. A ver, vamos a cambiar los márgenes. Chévere, gracias por la sugerencia. Vamos a poner aquí entonces. Gracias por la sugerencia, Marcelo. Entonces, vamos a pasar la prueba formal para acá, para que nos quede en una sola línea. ¿Por qué hicimos esa simplificación? Bueno, fíjense, muchachos. Yo aquí tengo que A diseñó el tap and hold. Y yo tengo que obtener como conclusión que el tap and hold es un edificio de oficina. Pero en este extremo de las conjunciones, tengo que para todo Z, si A diseñó Z, entonces Z es un edificio de oficina. Pero como esto es un cuantificador universal, yo puedo eliminar el cuantificador universal por cualquier constante, en especial por T, el tap and hold. Entonces, si yo obtengo por simplificación este A diseñó el tap and hold, y además obtengo por simplificación este extremo de acá, en este caso sería la tercera. Estamos aplicando una regla generalizada.
y elimino Z por el tap and hold, ¿sí? Porque lo puedo eliminar por cualquiera, en específico por el tap and hold, quedaría si A diseñó el tap and hold, entonces O de T se nos quedaría, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría, a ver, nos quedaría eliminación del generalizador en la línea 5, Z por A. Ah, no, por T, ¿verdad? Z por T. Y si hago un modus ponens entre 4 y 6, obtengo O de T por modus ponens. Ah, pero T tiene una constante de la que no depende la hipótesis abierta en 2. ¿Sí? Si se dan cuenta, la hipótesis abierta en 2 depende de A. Entonces yo puedo cerrar en 7, aunque no lo vimos mucho en lógica 2, porque siempre cerrábamos la hipótesis de eliminación del particularizador con otro particularizador. En este caso podemos cerrar con una constante de la cual no dependa el paso 2. Entonces quedaría O de T, es decir, el tap and hold es un edificio de oficina por una eliminación del particularizador de 1 que va de 2 a 7. Y así hemos demostrado, ¿sí? En este caso particular, que este argumento es válido. Se puede usar obviamente otras reglas que involucren digamos la descripción que aparece en 1, pero esta ya en sí misma es una prueba. Fíjense que en este caso no fue necesario recurrir a ninguna regla de identidad, pero eso no siempre va a ser la norma. Por el contrario, la mayoría de las veces tendremos que, cuando aparece una descripción entre una de las premisas o una identificación, tendremos que recurrir a las reglas de identidad. ¿Claridad sobre esto? ¿Estamos claros hasta acá? Ok, entonces para terminar la clase de hoy vamos a hacer el ejercicio número 2 que aparece en el libro de copia. Luego en la clase del jueves, en la clase del jueves, pero nuestra clase del jueves creo que va a empezar a las 7 de la noche, no a las 6:30. En la clase del jueves vamos a hacer otros ejercicios y enviaremos algunos de esos ejercicios como pregunta de la evaluación, además de algunas simbolizaciones. Los ejercicios van increciendo. Yo trataré con ustedes de hacer la clase que viene los ejercicios más complicados. Es decir, no enviarles de evaluación el ejercicio más complicado, no tendría sentido. Pero trataré de hacer con ustedes los ejercicios más complicados para que ustedes, digamos, con eso cobren fuerza. Entonces, vamos con el ejercicio, como lo simbolizamos aquí, ejercicio número 1. Nosotros vamos ahora con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice: el profesor de griego de la escuela preparatoria es muy instruido. Por lo tanto,
todos los profesores de griego de la escuela preparatoria son muy instruidos. Entonces, déjenme ver un momentico. Bueno, la leyenda, que es lo principal. ¿Qué tenemos? Tenemos P de X. X es profesor de griego. Tenemos Y de X, ¿sí? X es instruido. Fíjense que, bueno, hago este comentario al margen y más bien luego se los comento cuando nos volvamos a ver el martes que viene. Palabritas como muy, expresiones como muy, poco, más o menos, se deberían simbolizar con lo que se llama lógica difusa. Pero nosotros aquí no requerimos, para probar la validez de este ejercicio, digamos, una lógica difusa. Pero es muy interesante que muchas de nuestras argumentaciones dependen de ese tipo de expresiones difusas, que no son categóricas, ¿sí? Entonces, como decir muy no es categórico. O es instruido o no es instruido. Pero si yo digo muy instruido, eso le da un cierto nivel. Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta. Quizá de aquí en algún futuro sale alguien que quiera hacer una tesis de lógica difusa. Entonces, luego tenemos X está en la escuela preparatoria. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como hicimos arriba colocamos simbolización y formalización. Y bajo esa idea de simbolizar y formalizar, nosotros vamos a hacer un comentario de, digamos, la premisa y la conclusión. A pesar de que esto no tendríamos por qué hacerlo, no está de más que nosotros aquí sí lo hagamos. Entonces, la premisa, o primero vamos a empezar por la conclusión. La conclusión es: todos los profesores de griego de la preparatoria, de la escuela preparatoria, son muy instruidos, que nosotros vamos a asumir como son instruidos. No es la conclusión no es una descripción. Es de hecho una proposición universal. Es de hecho una proposición condicionada universal. Entonces, la podemos simbolizar como sigue. Entonces, ¿cómo quedaría? Fíjense que dice: todos los profesores de griego de la escuela preparatoria son muy instruidos. Con la ayuda de la leyenda es evidente. Para todo X, si es profesor de griego y está en la escuela preparatoria, entonces es instruido. Para todo X, si X es profesor de griego y X está en la escuela preparatoria, entonces X está instruido. Creo que aquí no hay mayor problema. Ese tipo de proposición es una proposición que fácilmente hubiese aparecido en lógica 2. El tema está con la premisa. La premisa dice: el profesor de griego en la escuela preparatoria es muy instruido. Con respecto a la premisa, tenemos 1, es una descripción definida. 2, su simbolización debe pasar por afirmar la existencia del profesor de griego de la escuela preparatoria. La propiedad de existencia. 3, debemos además garantizar
la unicidad del profesor de griego de la escuela preparatoria. Y 4, dicho profesor tiene además la propiedad de ser instruido. Siguiendo como esa hoja de ruta, la simbolización se vuelve fácil y evidente. Quedaría, ¿cómo quedaría? A ver, quedaría, existe un X que es profesor de griego y está en la escuela preparatoria. Y entonces ahora vamos con la unicidad. Para todo Y, si Y es profesor de griego y Y está en la escuela preparatoria, entonces ese Y es igual a X. No puede ser dos personas distintas. Y además, vamos a encerrar esto en corchete. Aquí no tenemos que cuantificar como en la otra. Aquí simplemente lo que se sigue es que, o mejor dicho, la propiedad que comentan sobre ese profesor de la escuela preparatoria que es único, es que está bien instruido. Entonces esto tiene que ser para ustedes como una hoja de ruta que interioricen de tal manera que cada vez que se topan con una descripción ya tienen un parámetro de lo que tienen que hacer. Reconocer si se trata de una descripción, afirmar su existencia, garantizar su unicidad y comentar el resto de las propiedades que le competen a ese individuo que es único. ¿Se entiende? ¿Estamos claros hasta acá? Ok, chévere. Entonces ahora sí vamos a hacer la simbolización y formalización del argumento. Simbolización de la premisa, para que no nos quede duda de ello. Y aquí pongamos simbolización. Ok, ahí pusimos A. Entonces sería fíjate que estamos trabajando hasta el momento con argumentos que tienen una sola premisa. ¿Por qué? Porque bueno, queremos ir poco a poco también. Entonces ahora sí podemos hacer la prueba formal de validez. Entonces ya sabemos cuál es la premisa y cuál es la conclusión. Recordarán ustedes de lógica 2 que cada vez que la conclusión tenía forma de un universal, de un generalizador, y además de un universal naturalmente condicionado, entonces lo más sensato era suponer, por hipótesis de teorema de la deducción, el antecedente instanciado. Esto es, si queremos llegar a para todo x, p de x y s de x implica y de x, entonces suponemos P de A y S de A, o P de B y S de B, es decir, cualquier instancia de P de X y S de X. Entonces podemos colocarlo como P de A y S de A. Eso sería una hipótesis de teorema de la deducción. Y aquí abrimos una primera escuadra. Ahora no nos queda otra que trabajar con 1. 1 es una descripción definida y por lo tanto una existencial. Así que lo que podemos hacer es aplicar una hipótesis de eliminación del particularizador en 1. Pero como ustedes recordarán de lógica 2, una de las condiciones para aplicar la regla de eliminación del particularizador es que en su hipótesis no se coloque ninguna constante que aparezca en un supuesto previo no cancelado. Entonces yo no puedo abrir la hipótesis de eliminación del particularizador de 1 con A. Tendré que abrirla con B. Entonces me queda, elimino el existencial y me queda P de B y S de B
y para todo y, P de y y S de y implica, es decir, para todo aquel que sea profesor de griego de la escuela preparatoria, entonces ese y tiene que ser igual a B. Y además, ese B está instruido. Aquí colocamos hipótesis de eliminación del particularizador línea 1 X por B. Desde aquí no hemos hecho ninguna cosa distinta digamos, a lo que hemos estado trabajando nosotros. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, fíjense. Lo primero es que en 4 podemos separar esto de acá. Incluso pudiésemos separar todo, ¿no? Porque en efecto son conjunciones. Entonces podemos separar esto de acá como simplificación 1 de 3. Podemos separar esto de acá como simplificación 2 de 3. Y podemos separar, y entonces vamos a traernos la prueba formal para acá. Podemos separar esto de acá. Como simplificación 3 de 3. Ahora, ¿qué puedo hacer, por ejemplo, en 5? Bueno, miren, aquí nos faltó algo. Aquí nos faltó abrir la escuadra hipotética de 3. ¿Qué puedo hacer en el paso 7? Bueno, puedo aplicar una eliminación del generalizador de 5. Como no me conviene que aquí quede que B es igual a B, pero ya tengo en 2 que P de A y S de A, entonces pudiese usar el recurso de eliminar el cuantificador universal por A, porque la eliminación del universal no tiene la privación de que la constante esté previamente en una hipótesis no cancelada. Entonces, si además eliminamos para todo y por A, me quedaría P de A y S de A, es decir, que A es profesor de griego y es profesor de la escuela preparatoria, y eso es lo que tengo en 2. Pudiese realizar un modus ponens y me quedaría la identidad entre B y A igual a A, y como tendría la identidad entre B igual a A, pero además tengo que B es un profesor instruido, por identidad, si B es igual a A y B es un profesor instruido, A también es un profesor instruido, que es lo que quiero conseguir para el teorema de la deducción. Entonces vamos a proceder de esa forma. Eliminemos en 5 el generalizador por A. Quedaría P de A y S de A. Entonces B igual a. Puedo haberlo eliminado por C, por D, por E, por cualquiera, pero no me serviría de nada. La eliminación tiene que estar también adecuada a un fin pragmático, lo que estoy tratando de hallar, la conclusión. Entonces, eliminación del generalizador de la línea 5, Y por A. Ya va, pero si yo hago un modus ponens entre 2 y 7, me sale B igual a A por modus ponens entre la línea 2 y la línea 7. Pero nosotros ya establecimos por las reglas de identidad, ¿sí? O por las leyes de identidad, que si tengo que una constante, un individuo tiene una determinada propiedad, no llamémoslo individuo, vamos a llamarlo mejor en términos lingüísticos términos. Si tengo que un término de él se predica un determinado predicado, valga la redundancia, y tengo que ese término es igual a otro término, del otro también se puede predicar el mismo predicado, valga la redundancia.
Entonces, en 9 nos quedaría idea por identidad, creo que la íbamos a llamar ley de identidad o principio de identidad. Aquí ustedes hagan la determinada corrección en sus cuadernos, entre 6 y 8. Estamos usando la regla que dice que si de A o B, mejor dicho en este caso de B se predica I y B es igual a, de A se puede predicar también I. Como estamos buscando precisamente I de A, ella nos va a servir para eliminar el particularizador en 1, ya que en 3, disculpen, ya que la eliminación del particularizador en 3 no depende de A. Entonces colocamos así, colocamos I de A como resultado de la eliminación del particularizador en la línea 1 y la hipótesis que va de 3 a 9. Es decir, la consecuencia a la que llegamos de haber supuesto la instanciación del particularizador de 1 es que A es un profesor que A es instruido. Y a su vez esa es la consecuencia a la que llegamos de haber supuesto de que A es profesor y además es profesor de la escuela preparatoria. Como esa fue la consecuencia a la que llevamos a partir de 2 y 2 es una hipótesis del teorema de aducción, en 11 concluimos que P de A y S de A implica I de A por teorema de la deducción de 2 a 10. Y como hemos salido de las hipótesis y A no aparece en ningún supuesto previo no cancelado, yo puedo generalizar a 11 porque esa A es una A cualquiera, está en posición de cualquier otro término posible. Toda esta inferencia no depende de A, pudo haber ocurrido tanto con C siempre y cuando aquí, o con B siempre y cuando aquí se hubiese usado otra constante. Entonces yo generalizo en 12 la línea 11, nos queda P de X y S de X implica I de X. Por introducción del generalizador de la línea 11 A por X. Y aquí termina la prueba. Quiero que se den cuenta de que la validez y la prueba de validez de estos ejercicios depende, por lo menos en este caso, del recurso de la identidad para poder simbolizar de manera adecuada la premisa, en este caso una descripción definida. Y en el segundo ejercicio, no solo es que la identidad es necesaria como un recurso notacional, es decir, para la simbolización de la premisa, sino que además el ejercicio viene gobernado por la ley de identidad. No hubiésemos podido resolver, y en este sentido la lógica de primer orden con identidad es una extensión de la lógica de predicados poliádicos, no hubiésemos podido resolver la validez de este ejercicio sin recurrir necesariamente a la ley de identidad. Entonces no sé si hay dudas. Chévere. Ustedes pueden ir tanteando con los ejercicios que van de la página 166 a la 167. Son 10 ejercicios, nosotros ya hemos hecho 2. En la clase que viene vamos a hacer 2 más. O bueno, yo quisiera hacer 3, pero si hacemos 2 son 2. Y alguno de los ejercicios va a ser enviado como evaluación. De tal manera que la clase del martes que viene empezaríamos con el nuevo tema.
Entonces, si no hay más dudas, vamos a dejar la clase hasta acá. Vamos a enviarle el material y montamos la clase en el YouTube y posiblemente esté para mañana. Vamos a cerrar la transmisión.